el libro Secretos del Antiguo Egipto de Josep Padró y Parcerisa. Aunque el Antiguo Egipto, con su monarquía de más de 3 milenios y la figura divinizada del faraón, parezca inmune a las intrigas falacieras, la realidad es que conoció el magnicidio. Estos asesinatos nos limitaron a muertes en combate, como la de Sequén en retados, Mía derrotas en guerras civiles. Existen casos documentados de conspiraciones que lograron acabar con la vida de grandes reyes para alterar la línea sucesoria, aunque en los dos ejemplos más claros los conspiradores no lograron imponer a su candidato. El primero de estos magnicidios fue el del faraón Amenemes I, fundador de la dinastía XII y consolidador del Imperio Medio. De origen plebeyo, ascendió al trono gracias al apoyo de las familias nobles del Alto Egipto, a quienes devolvió sus poderes. Con gran capacidad política, trasladó la capital de Tebas a Ictaui, alejándose de sus antiguos aliados y comenzando un proceso de recentralización del poder. Reformó la administración, fomentó una gran prosperidad económica y convirtió a su dios local, Amón, en la principal deidad del imperio, un estatus que mantendría hasta la época grecorromana. Temiendo un complot, asoció al trono a su hijo Sesostris. La conspiración se materializó en el año 1962 aprovechando una expedición militar de Sesostris a Libia. Este hecho histórico está confirmado por dos fuentes distintas. La primera son las enseñanzas de Amenemes y un texto político en el que el propio faraón, de forma póstuma, narra patéticamente su asesinato, aconsejando a su hijo no confiar en nadie. Describe cómo, mientras dormía, se despertó por el ruido de una lucha y encontrándose solo tras la caída de su guardia, fue atacado por conspiradores de su propio círculo íntimo. La segunda fuente es la historia de Sinué, una obra narrativa en la que el protagonista, un oficial de la expedición de Sesostris, escucha por casualidad los detalles del complot. Temiendo por su vida en medio de la inminente lucha por el poder, Sinué huye de Egipto, dando inicio a sus famosas aventuras en Asia. El relato de Sinué confirma que tras la muerte del rey, mensajeros fueron enviados para alertar a Sesostris, quien regresó rápidamente para asegurar el trono, mientras otro príncipe real, el candidato de los conspiradores, también era llamado. En resumen, un complot urdido en el harén de Ictaui logró asesinar al viejo Amenemes I, pero fracasó en su intento de reemplazar al heredero legítimo Sesostris I, quien pudo abortar la conspiración y afianzarse en el poder. El segundo caso bien documentado es el de Ramsés III, el último gran faraón del Imperio Nuevo. Su reinado estuvo marcado por la amenaza de los pueblos del mar, una coalición de pueblos que habían destruido el imperio hitita y la civilización micénica, cercando a Egipto por tierra y mar. Ramsés III logró detener a los invasores en una serie de campañas terrestres y navales, salvando a Egipto de la destrucción, aunque perdió su imperio asiático. A pesar de sus victorias, el final de su reinado estuvo plagado de dificultades, con una crisis económica y social que culminó en la primera huelga conocida de la historia, protagonizada por los obreros de Deir el Medina. Este gran monarca murió víctima de un complot de harén, detallado en el papiro judicial de Turín. En este documento, el propio Ramsés III, ya fallecido, nombra un tribunal para juzgar a los culpables. El texto demuestra que el faraón ya estaba muerto, pues habla de su condición de justificado ante los dioses. Las listas de conjurados revelan una conspiración con ramificaciones en el harén, el ejército y el clero. Los principales responsables fueron una de sus esposas, la reina Tilli, y su hijo Pentaur, quien aspiraba al trono. Algunos fueron ejecutados, mientras que a otros, incluido Pentaur, se les obligó a suicidarse. Incluso dos de los jueces del tribunal original resultaron estar implicados y fueron castigados con la mutilación. Hasta hace poco se desconocía cómo había muerto el faraón, aunque los papiros mencionaban el uso de magia. En 2012, un estudio con tomografía computarizada de su momia reveló una profunda herida de 7 centímetros en el cuello. Ramsés III había sido degollado, un corte que le seccionó la tráquea y las arterias, causándole la muerte de forma violenta. Al igual que en el caso de Amenemes I, los conspiradores lograron su primer objetivo, asesinar al rey, pero fracasaron en el segundo, ya que el heredero legítimo, Ramsés IV, sucedió a su padre y castigó a los culpables. El final del período amarniense, tras la muerte del faraón herético Ajenatón, también fue escenario de intrigas y posibles magnicidios. Las fuentes egipcias son confusas, pero los archivos hititas han arrojado una luz sorprendente sobre los hechos. Tras la muerte de Ajenatón, en el año 17 de su reinado, su hija mayor y viuda,
Meritatón, convertida en esposa real, tomó una decisión sin precedentes. Escribió una carta al rey Titasuppiluliuma, un enemigo de Egipto que se encontraba asediando la ciudad de Carquemis en Siria. En la misiva, la reina viuda, cuyo marido había muerto sin dejar herederos varones, le pedía a Suppiluliuma que le enviara a uno de sus hijos para casarse con él y convertirlo en rey de Egipto, declarando que nunca tomaría por marido a uno de sus sirvientes. El rey Tita, estupefacto y desconfiado, envió primero a un agente para verificar la situación. Al año siguiente, su enviado regresó con una nueva carta de la reina que le urgía a tomar una decisión. Meritatón actuaba claramente por su cuenta, intentando imponer su autoridad frente a un complot interno que buscaba poner fin a la revolución religiosa de su padre. Finalmente, Suppiluliuma accedió y envió a su hijo, el príncipe Zananza. Para él, en Egipto, ya se habían preparado los nombres de entronización a Angeperures Menkaure. Sin embargo, el plan fue descubierto por facciones hostiles a la reina. El príncipe hitita fue asesinado en el camino antes de llegar a Egipto. Los textos hititas, como las plegarias de Mursili II, confirman el asesinato y la furia de Suppiluliuma, quien declaró la guerra a Egipto. Tras este fracaso, la propia Meritatón parecía haber asumido el trono en solitario, feminizando el nombre de entronización de su difunto esposo Angeperuren Neferneferuatón. Su reinado fue efímero no más de 2 o 3 años. Cuesta creer que los conspiradores que asesinaron al príncipe hitita tuvieran escrúpulos en eliminar también a Meritatón, la heredera de la herejía amarniense. Probablemente ella fue víctima de un segundo magnicidio. Inmediatamente después, el joven Tutankaton, de unos 9 años, subió al trono junto a su esposa Angesempatón. Cambiaron sus nombres a Tutankamón y Angesenamón, restauraron la religión tradicional y abandonaron la capital de Ajenatón. La revolución amarniense había terminado con un doble asesinato y una guerra. Las intrigas en Teilamarna no terminaron en la antigüedad. En el siglo XX, el yacimiento se convirtió en un escenario de espionaje y rivalidades entre arqueólogos europeos. El propio nombre del lugar, Teilamarna, fue una invención del inglés Jonge Wilkinson, quien lo creó a partir del nombre de un pueblo cercano y el de una tribu local. A finales del siglo XIX, las excavaciones de ingleses como Flinders Petrie se vieron empañadas por la competencia hasta el punto de que el Servicio de Antigüedades egipcio retiró todos los permisos. La historia se volvió más interesante con la llegada del arqueólogo alemán Ludwig Borchardt, arquitecto de formación y egiptólogo polivalente. Borchardt también actuaba como agregado científico del consulado alemán, lo que levantó sospechas. En 1908, el egiptólogo inglés Alan Gardiner lo acusó de ser un espía ante el gobierno alemán. Aunque Borchardt confesó, se le mantuvo en el cargo de director del recién fundado Instituto Arqueológico Alemán en El Cairo. En diciembre de 1912, su equipo excavó el taller del escultor Tutmosis y descubrió, entre cientos de piezas, el famoso busto de Nefertiti. Las circunstancias fueron caóticas, con la visita de la familia real de Sajonia y la ausencia del propio Borchardt. Más tarde, para el reparto de los hallazgos con el inspector francés Gustave Lefebvre, Borchardt le mostró una fotografía defectuosa del busto para engañarlo sobre su verdadero valor. Con el pretexto de una exposición para el Kaiser Guillermo II, consiguió llevarse todas las piezas a Berlín, de donde el busto de Nefertiti nunca regresó. Tras la Primera Guerra Mundial, el nuevo director del Servicio de Antigüedades, Pierre Lacau, le prohibió excavar en Egipto y exigió la restitución del busto, pero la presión de la opinión pública alemana lo impidió. Tras la expulsión de los alemanes, los británicos retomaron las excavaciones. Entre 1930 y 1939, la dirección recayó en John Pendebury, un personaje extravagante y amante de la aventura que dividía su tiempo entre Amarna y Creta. Su figura ha sido envuelta en una leyenda que lo presenta como el Indiana Jones de la Villa Real. Cuando estalló la Segunda Guerra Mundial, Pendebury, que era capitán del cuerpo de inteligencia británico, se encontraba en Creta. Se puso al frente de las guerrillas de resistencia contra la invasión alemana, pero fue herido en combate y fusilado en 1941. El arqueólogo espía acabó mal, y el maleficio de Amarna pareció continuar en los tiempos modernos. El conocido mito de la Atlántida, narrado por Platón, cuenta la historia de una rica y poderosa civilización insular situada más allá de las columnas de Hércules, que tras ser vencida por los atenienses fue tragada por el mar. A mediados del siglo XX, el arqueólogo Spiridon Marinatos propuso una nueva perspectiva al excavar la ciudad minoica de Akrotiri, en la isla de Tera,
la actual Santorini. Se dio cuenta de que la ciudad había sido destruida por una violenta erupción volcánica que devastó la isla y cubrió la ciudad de cenizas, de forma similar a Pompeya. Marinatos sugirió que esta catástrofe podría ser el origen real del mito. La erupción, fechada por los vulcanólogos entre 1630 y 1500 AC, fue de una magnitud superior a la del Krakatoa, provocando un enorme maremoto que llegó hasta las costas de Creta y cuyos efectos, como el ruido y la lluvia de cenizas, tuvieron que ser perceptibles a 900 kilómetros de distancia en Egipto. De hecho, se han encontrado restos de piedra pómez de Tera en las excavaciones de Avaris, la antigua capital de los Hicsos, en niveles correspondientes al inicio del Imperio Nuevo, durante el reinado de Amosis. Existen varios testimonios escritos egipcios que parecen describir las consecuencias de este cataclismo. El primero es una anotación en el papiro matemático Erreín, datada en el año 11 de Amosis, que describe un fenómeno inusual se causó por la majestad de este dios Set, que su voz fue escuchada y el cielo produce precipitaciones. La voz de Set, dios de los fenómenos violentos, no sería un trueno, sino el rugido del volcán, y las precipitaciones no serían de lluvia, sino de ceniza volcánica. Un segundo texto, del papiro médico Ars, contiene un encantamiento contra la enfermedad cananea que invoca a Set, recordando cómo el dios ha ahuyentado el mar Mediterráneo, una posible alusión a un maremoto provocado por la actividad sísmica de Tera. El documento más excepcional es la llamada de Estela de la Tempestad del faraón Amosis. El texto describe un cataclismo sin precedentes que el rey presenció. Los dioses hicieron venir el cielo con una tempestad de viento y lluvia. Estaba oscuro en la región occidental, el cielo estaba desencadenado más que el ruido de la catarata que hay en Elefantina. El fenómeno provocó inundaciones, destrucción de casas, templos y pirámides, y dejó a la población desnuda y desprovista. El rey, perplejo ante la cólera de los dioses, organizó las labores de socorro y restauración. Los tres documentos, fechados en el reinado de Amosis y vinculados al dios Set, sugieren que Egipto no solo fue testigo de la erupción de Tera, sino que registró sus devastadores efectos. Dadas las excelentes relaciones diplomáticas y comerciales entre Egipto y la Creta minoica en esa época, es razonable pensar que los egipcios supieron qué había ocurrido y que tal vez el mito de la Atlántida que el sacerdote de Sais contó a Solón no era otro que el recuerdo de la destrucción de la civilización minoica por el volcán de Tera. Las fuentes egipcias también nos proporcionan la lista geográfica más antigua de Europa. Aunque los contactos entre Egipto y el mundo egeo existían desde el Imperio Antiguo, los topónimos egeos documentados son escasos antes del Imperio Nuevo. El nombre egipcio de Creta era Keftiu. A partir del reinado de Tutmosis III, Quetztla aparece junto a la expresión las islas que están en medio del mar, que se refería a las islas del Egeo y a la Grecia continental. Las representaciones en las tumbas tebanas de esta época muestran a los portadores de ofrendas de Keftiu y de las islas del mar con vestimentas distintas. En la tumba del visir Resmire se observa cómo el faldellín de los cretenses fue modificado para asemejarse al de los habitantes de las islas, lo que indicaría el momento, hacia el 1450 AC, en que los micénicos de la Grecia continental ocuparon Creta, poniendo fin a la civilización minoica. Tras el reinado de Amenhotep III, el nombre Keftiu desaparece, mientras que las islas siguen enviando tributos. Un documento de importancia excepcional fue redescubierto en 1964 en el templo funerario de Amenhotep III en Comeletán. En los zócalos de las estatuas colosales del rey se encontraron listas de pueblos sometidos. Una de estas listas, la lista En, contenía topónimos que el egiptólogo Kenneth Kitchen identificó correctamente como nombres del Egeo transliterados en jeroglíficos silábicos. La lista incluye nombres como Mnisa Amniso, Mukinumicenas, Cainiusa Cenosos y Guayurili Ilión barra Troya. La lista se divide en dos grupos de topónimos cretenses y entre ellos y topónimos de la Grecia continental, la Isa de Citera y Anatolia. Además, la inscripción menciona los nombres generales de los territorios Keftiu, Creta y Tanayu, que probablemente corresponde a Danaya, el nombre de la Grecia continental en época micénica, la tierra de los danos de Homero. Esta lista, fechada antes del 1450 AC, podría haber sido copiada de un original aún más antiguo y constituye la primera lista geográfica de Europa que conocemos. Los pueblos del mar protagonizaron el primer gran movimiento migratorio conocido en la historia, un fenómeno complejo que involucró a numerosas etnias y alteró drásticamente la geografía humana del Mediterráneo. Fueron las fuentes egipcias
las que les dieron este nombre colectivo, ya que los vieron llegar a su territorio desde el mar. Los primeros en aparecer, durante el reinado de Rameses II en la batalla de Cadés, fueron los luquilicios y los dardanídardanos, aliados de los hititas. También en esta época los ardanasardos figuran como mercenarios al servicio de Egipto. Medio siglo después, durante el reinado de Minepta, tuvo lugar el primer intento de asalto a Egipto. Una coalición de pueblos se había establecido en Libia y atacó el delta occidental. La estela de victoria de Minepta enumera a los vencidos o acabó aqueos, turusa tirsenos o etruscos, licios, sardos, tacalusasículos, libulibios y masaguas. La presencia de los aqueos coincide con la destrucción de las ciudades micénicas en Grecia a finales del siglo XIII a.C. Estos pueblos, originarios de la península balcánica, habrían invadido Grecia y apoderándose de las flotas micénicas, se lanzaron al mar. La siguiente gran oleada se produjo durante el reinado de Rameses III. Estos pueblos avanzaron por tierra, destruyendo el imperio hitita y las ciudades de la costa levantina, y por mar, aniquilando la civilización de Chipre. Rameses III los enfrentó en una serie de campañas, incluyendo la primera batalla naval de la historia, logrando detenerlos. La lista de pueblos de esta época incluye a los pelasata filisteos, originarios de Creta, que se establecieron en la costa de Palestina, los chequerteucros de la Troade y los danauna, danos o griegos procedentes de la Grecia continental. Otros, como los sículos, sardos y etruscos, tras su derrota, emigraron al Mediterráneo occidental, estableciéndose en Sicilia, Cerdeña y la península italiana, respectivamente. El fin de la Edad del Bronce en el Mediterráneo estuvo marcado por estas violentas migraciones, cuyo eco resuena en la historia egipcia, hitita y hasta en la tradición griega, como lo demuestra el sincronismo entre la caída de Troya, fechada hacia 1190 hacia Y el reinado de la faraona Tauser, a quien el historiador Manetón asocia con ese evento. A veces, el azar o la muerte prematura de un individuo pueden cambiar por completo el curso de la historia. El primero de estos casos es el del príncipe Tutmosis, hijo primogénito y heredero del faraón Amenhotep III. Este príncipe, a diferencia de su hermano menor, el futuro Ajenatón, era un devoto de la religión tradicional. Como sumo sacerdote de Ptah en Menfis, fue el responsable de inaugurar el serapeo con el primer enterramiento de un toro apis. Representaba la continuidad y la renovación de la ortodoxia religiosa. Sin embargo, el príncipe Tutmosis murió prematuramente poco antes del año 30 del reinado de su padre. Su fallecimiento inesperado provocó una crisis dinástica. Su hermano menor, el príncipe Amenhotep, que hasta entonces apenas había sido mencionado y no estaba preparado para gobernar, ascendió al trono. Tan pronto como lo hizo, impuso su revolucionaria visión monoteísta, el culto a Atón, desestabilizando Egipto y alterando el equilibrio internacional. Si el azar no se hubiera llevado al príncipe Tutmosis, la herejía amarniense y todas sus consecuencias probablemente nunca habrían sucedido. El segundo caso es el del general Najmín. Durante el reinado del joven Tutankamón, el poder real estaba en manos de dos hombres fuertes, el general Horemheb, comandante en jefe del ejército, y el anciano cortesano Ay. Tras la muerte prematura de Tutankamón, fue Ay quien ascendió al trono. Inmediatamente comenzó a promocionar a su pariente, el general Najmín, otorgándole los títulos de generalísimo e hijo del rey, convirtiéndolo en un rival directo de Horemheb en la sucesión. Cuando Ay murió, Horemheb tardó varios meses en coronarse, lo que sugiere una lucha por el poder. Una vez en el trono, persiguió la memoria de Najmín, borrando sus monumentos. Es muy probable que Horemheb eliminara físicamente a su rival para asegurarse el camino al trono. Si la suerte de Najmín hubiera sido otra, Horemheb no habría reinado y la historia de la dinastía XVIII habría sido diferente. La Biblia ha sido utilizada a menudo como fuente para la historia de Egipto. La historia de José, el hijo de Jacob, vendido como esclavo que llega a ser virrey de Egipto, se ha situado tradicionalmente en la época de los hicsos. Los hicsos eran jefes de tribus semitas que se infiltraron pacíficamente en el delta y, aprovechando la debilidad del poder central, se apoderaron del trono faraónico, fundando la dinastía XV. La narración bíblica encaja en este contexto, donde un personaje de origen asiático podía ascender a altas posiciones de poder. El relato de la entrada de los hijos de Jacob podría ser, en realidad, una versión edulcorada y semito-cananea de la ocupación de Egipto por parte de los hicsos. En cuanto al éxodo, la crítica textual moderna distingue dos relatos entrelazados. El primero, atribuido a Yahwista, narra una salida rápida por la costa norte del Sinaí
con el faraón persiguiendo a los hebreos. Este episodio podría corresponder a la expulsión de los Hicsos por el faraón Amosis a principios del Imperio Nuevo. El segundo relato, del Eloísta, describe una fuga lenta de 40 años por el desierto, liderada por Moisés. Este segundo hecho podría situarse entre los siglos XIV y XIII, hace poco después de la revolución monoteísta de Ajenatón. Existen sorprendentes paralelismos entre el himno Atón de Ajenatón y el Salmo 104 de la Biblia, ambos cantos a la creación de un Dios único. Esto ha llevado a especulaciones sobre la relación entre el monoteísmo de Ajenatón y el de Moisés. Sigmund Freud propuso que Moisés era un noble egipcio seguidor de Atón, que tras el fracaso de la revolución amarniense huyó y transmitió sus ideas al pueblo hebreo, mientras que Ajenatón es una figura histórica borrada de la memoria y rescatada por la arqueología. Moisés es una figura de la memoria sin pruebas históricas de su existencia. El único documento egipcio que menciona a Israel es la estela de Israel del faraón Minepta, fechada hacia 1220 AC, que celebra una victoria sobre este pueblo ya establecido en Canaán. La egiptología ha revelado la importancia de las relaciones comerciales entre el Egipto de la época libia, dinastías 22-23 y la colonización fenicia en Occidente. Los fenicios actuaron como agentes comerciales de Egipto, distribuyendo manufacturas egipcias como vasos de alabastro y escarabeos por las costas de la península ibérica. Algunos de estos vasos, hallados en necrópolis fenicias como la de Almuñécar, llevan inscritos los cartuchos de faraones como Sorcón II y Tacelotis II, datándolos en el siglo IX AC. A cambio, los fenicios obtenían en la península, principalmente del reino de Tarteso, metales escasos en Oriente, sobre todo bronce y estaño. Egipto, que carecía de estos metales, se convirtió en el principal cliente de los fenicios y por tanto en el motor económico de su expansión occidental. Gracias a este comercio, Egipto pudo desarrollar una gran estatuaria en bronce por primera vez en su historia. Este mismo método de análisis puede aplicarse a otro metal, la plata. La plata siempre fue muy escasa en Egipto. Sin embargo, en la tumba del faraón Pesusenes y de la dinastía 21 en Tanisces, 1039-991 AC, se encontró una cantidad abundante de objetos de este metal, incluido su sarcófago. El único acontecimiento histórico conocido que puede explicar esta súbita afluencia de plata es la fundación de la colonia fenicia de Gadir y Cádiz. El historiador Velleio Patérculo sitúa su fundación hacia el 1110 AC. Los fenicios se establecieron tan lejos, cerca de Tarteso, para controlar el comercio de metales, y en un primer momento el más codiciado era la plata. Aunque los arqueólogos han dudado de esta fecha tan temprana por falta de pruebas directas en Cádiz, la plata de la tumba de Pesusenes y en Egipto constituye una sólida prueba indirecta que corrobora la datación de las fuentes clásicas. Aunque la idea de un matriarcado primitivo en Egipto ha sido descartada, la mujer ostentó un poder significativo. En Sais, la diosa primordial era Neit, una deidad guerrera que creó el mundo sin intervención masculina. Según el historiador Manetón, desde la dinastía II se decidió legalmente que las mujeres podían ejercer la realeza. A pesar de esto, solo 5 mujeres llegaron a ser faraón por derecho propio. La primera fue Nitocris, al final del Imperio Antiguo. La segunda, Besemióferis, al final del Imperio Medio. Ambas reinaron en épocas de crisis como último recurso dinástico. El caso mejor conocido es el de Hatshepsut, en la dinastía 18. Viuda de Tutmosis II y regente de su joven hijastro Tutmosis III, Hatshepsut se proclamó faraón en el año 7 de su regencia. Adoptó un protocolo faraónico masculino, se hizo representar con cuerpo de hombre e incluso con la barba postiza para legitimar su poder. Recuperó el mito de la teogamia, representando en su templo de Deir el-Bahari cómo el dios Amón se unió a su madre para engendrarla. Se apoyó en el clero de Amón y en hombres de confianza como su arquitecto y posible amante Semut. La cuarta mujer rey fue Meritatón al final del período amarniense. La quinta y última fue Tausert al final de la anárquica dinastía 19. Posteriormente, durante el tercer período intermedio, las divinas adoradoras de Amón, princesas reales consagradas como esposas del dios, ejercieron como auténticas virreinas en Tebas, asegurando el control del Alto Egipto para los faraones del Delta. Finalmente, por un azar de la historia, el último soberano independiente de Egipto fue una mujer de extraordinario temple, Cleopatra VII, quien, aunque de origen macedónico, supo encarnar la milenaria tradición faraónica y defender la independencia de su reino hasta el final. Gracias por escuchar. Te invito a suscribirte para más contenido similar.